Bienvenidas y bienvenidos a este curso taller Narrativas Lúdicas que organizan la enseñanza, pero también las actividades recreativas dentro del ámbito de la educación no formal, los talleres, la animación de eventos y otras tantas actividades grupales de distintas edades. Narrativas Lúdicas. Hemos organizado este curso taller en distintos módulos. Si bien se hizo un taller presencial, este material que se entrega está organizado en distintos módulos. Cada módulo tiene un video en el cual hago una explicación del tema. También va a tener lecturas, enlaces a otros videos, ejercitaciones de anclaje, trabajos de anclaje, glosarios, otros aspectos más que van configurando el módulo. En este caso, este primer módulo, se trata de la presentación de este curso taller. Yo soy Mónica Cac, de la Red Lúdica Rosario, y hace muchos años que venimos junto con un montón de compañeras y compañeras que se han ido acoplando, han ido participando, haciendo aportes a este tema desde hace muchos años. Este trabajo que van a ver ustedes tiene una data de no menos de 20 años, que empezó con la producción de eh, muchos materiales, a lo largo de estos 20 años, muchos materiales que fueron configurando la idea, nos permitieron ir llegando a este tema de las narrativas lúdicas. En este primer video de presentación, lo que quiero hacer es, por un lado, compartirles un poco el recorrido que a nivel de producción escrita fui haciendo, que en realidad es un recorrido de producción teórica. Se fue construyendo todo esto, se fue plasmando en una serie de libros. Y también quiero compartir en este primer video el enfoque más amplio que aloja a esta construcción teórica de las narrativas lúdicas. Quiero decir, como construcción, este concepto narrativa lúdica, como construcción teórica, está alojado o lo podemos alojar dentro de una corriente pedagógica y dentro de un enfoque didáctico. El primer libro o la primer producción escrita que hice a partir de la producción teórica fue este libro, Juegos y técnicas de animación grupal, en la cual yo hago toda una fundamentación acerca de la importancia que tiene el juego en la vida de los seres humanos. A continuación, empecé a trabajar. Fíjense, o sea, ese primer libro marca el pivot entre mi vida en la recreación desde el ámbito desde el cual construyo esta producción que voy a compartir con ustedes, el pivot entre la recreación y la educación formal. Por eso van a ver el primer libro a continuación que escribo, que es el periodo de iniciación en la educación infantil, donde ya empiezo a trabajar esta idea de narrativa lúdica en términos de proyecto lúdico grupal. Después tuve una etapa en el siguiente libro que lo coordina la profesora María René Candia, donde empiezo a trabajar el tema del proyecto lúdico grupal en el marco de un dispositivo lúdico pedagógico. Ahí pueden encontrar en el capítulo 4 los dispositivos lúdicos pedagógicos, que también va a ser un material que voy a incorporar dentro de este módulo. Bien, a continuación, en el otro libro, El abordaje de las ciencias sociales puestos en juego, que escribimos con la profesora Susana Gaitán y Silvia Brugnoni, hay un despliegue de proyectos lúdicos pedagógicos, de proyectos lúdicos grupales o dispositivos lúdicos pedagógicos que están atravesados todos por narrativas lúdicas sin que en ese momento lo denominemos
narrativas lúdicas. Lo mismo en el libro de Efemérides Historia. Pero cuando ustedes lean estos materiales, ya habiendo visto, transitado este curso taller, van a poder reconocer lo que estamos hablando. Después de esta época, que fue una época de muchos cursos y talleres en los cuales fui a instituciones, a congresos y demás, eh, presentando esto en el marco de lo que después, ahora inmediatamente les voy a mencionar como el enfoque de la didáctica lúdica grupal, logramos en el año 2019 hacer una nueva sistematización con la profesora María René Candia y eso lo pueden leer en el libro Propuestas Didácticas Creativas, que les vamos a compartir algunos capítulos. Bueno, y todo lo están viendo que lo pueden conseguir en nuestra librería de la Red Lúdica Rosario, Librería para Docentes. A partir de este momento, y habiendo transitado todo lo que transitamos, fuimos convocadas junto con la profesora María René Candia y la profesora Diana Urcola a ser partícipes de la Comisión Curricular de la provincia de Santa Fe, y entonces necesitábamos todavía seguir sistematizando más este enfoque de la didáctica lúdica grupal que yo había iniciado, y le dimos forma a través de 4 libros que ustedes van a ver que, o van a poder leer, que dice que tienen que ver con o están referidos al jardín maternal. Sin embargo, como enfoque, el ambiente, el jugar, el grupo y el enseñar y el aprender son los cuales se convirtieron en los 4 ejes de configuración de las propuestas didácticas. Y el último libro que escribí, volví a los más chiquititos, que son los bebés, porque nos habían quedado un poco perdidos en estos 4 libros del jardín maternal, que es este libro, Enseñar con los bebés, que les presento acá, y lo que viene va a tener que ver con los más grandes. Quiero contarles que el libro en sí mismo de narrativas lúdicas todavía no se termina de escribir. Escribir un libro requiere de su tiempo, que tiene que ver con esto de ir compartiendo o haciendo talleres, cursos, ir compartiendo esto que uno va pensando, lo va compartiendo, y a través de las resonancias que les genera a ustedes, por eso es tan importante que participen en los talleres cuando los hacemos, o que cuando estén mirando estos videos manden sus resonancias. Todo esto va ayudando a configurar este nuevo avance del concepto de proyecto lúdico grupal con el que empezamos hacia narrativas lúdicas. Bien, en distintas partes de estos libros ustedes van a encontrar la fundamentación que yo voy a hacer ahora, solamente mención, porque no se trata de que esto sea una clase en sí misma larga y compleja, sino hacer una presentación de lo que ustedes mismos van a poder leer, escuchar en otros videos, ver en otros videos. Bien, lo primero que quiero decir es que toda esta producción de las narrativas lúdicas o se aloja dentro de una corriente pedagógica y de un enfoque didáctico. La diferencia entre estas dos categorías está en que las corrientes pedagógicas hacen al fundamento pedagógico de lo que después permite desarrollar esos fundamentos teóricos, concentrarlos, anclarlos en el diseño de propuestas que hacen a la enseñanza. Y cuando me refiero a la enseñanza, no me estoy refiriendo solamente al ámbito de la educación formal. Digo esto porque todo encuentro de un facilitador, de un coordinador, de un educador popular, de un animador con un grupo de personas tiene que ver con el ámbito de la educación, sea formal o no formal. Y en tanto hay educación, porque hay un pasaje de un mensaje, una transmisión de un legado cultural de una generación a otra, todo lo podemos o lo miramos desde la Red Lúdica Rosario desde la perspectiva de la educación. Entonces, ¿cuáles son esas corrientes pedagógicas que dan sustento
pedagógico, valga la redundancia, y epistemológico, y filosófico, y sociológico, y psicológico a esto de las narrativas lúdicas. Lo dan las pedagogías humanistas, sociocríticas, las pedagogías que están asociadas a la filosofía existencialista de Sartre, por ejemplo, de Heidegger, a la sociología postestructuralista, la que desarma y se va moviendo hacia estas ciencias de la complejidad, donde la forma es más informe, ¿no? Y dentro de las corrientes psicológicas, esta producción de las narrativas lúdicas tiene que ver con la psicología constructivista, que tiene que entiende que el conocimiento se construye, también entiende o está asociada a la psicología social de Pichon Rivière, que entiende que aprendemos en comunidad, sea con un otro presente o un otro que es un autor que escribe un libro, un cineasta que hace una película, aprendemos con otros, somos seres sociales, y también tiene que ver con la psicopedagogía crítica, que hace a que las cuestiones del aprendizaje tienen que ver con problemáticas sociales mucho más amplias que las físicas, ¿no? Con todo este paquete de fundamentos que ustedes van a ir encontrando de una manera muy amena, explicados en los libros que les presento del lado izquierdo, armamos, o empecé armando yo, no quiero pecar de soberbia, no tiene que ver con eso. Yo empecé desde una preocupación que tenía que ver cómo todo lo que yo había construido en el ámbito o estaba construyendo en el ámbito de la recreación, cómo eso del juego y lo grupal lo pasaba a la educación formal, que era donde me tocaba estar trabajando, ¿sí? En el camino me fui obviamente relacionando por esto de que el aprendizaje y que somos seres sociales y el aprendizaje es una cuestión social, me fui relacionando con colegas, con estudiantes, con familia y armamos, o logré sistematizar a partir de lo que armamos, el concepto de didáctica lúdica grupal como un enfoque, un punto de mira desde donde yo abordo determinadas problemáticas. ¿Y cuáles eran esas problemáticas que me preocupaban a mí en ese momento de inicio de mi carrera? Tenía que ver con que, más allá de lo que se diga en el nivel inicial, se hacían juegos, se traían materiales, pero poco se jugaba, haciendo un resaltado en el verbo jugar. Y mucho menos se trabajaba en lo grupal. No quiero decir que no se socializaba, pero eso es muy distinto a trabajar lo grupal como fenómeno. Entonces, eso lo invito a leer en los materiales que les vamos a poner como parte de la configuración de cada módulo. Yo acá estoy haciendo una introducción. Entonces, este enfoque denominado en su primera instancia didáctica lúdica grupal y más tarde en el libro Propuestas didácticas creativas y las 4 tomos de la serie de Maternal lo denominamos enfoque didáctico lúdico grupal, muy parecido. Lo que logramos discernir fueron, bueno, dentro del cual está el concepto de proyecto lúdico grupal, logramos discernir 4 ejes de configuración de este enfoque al tiempo de diseñar propuestas. Esto quiere decir que cuando vamos a pensar en el diseño y en la planificación de las propuestas, que denominamos propuestas didácticas creativas, bueno, 4 ejes de configuración. El ambiente y el entorno de aprendizaje, lo del entorno lo agregamos a partir de la pandemia y la incorporación de todo lo tecnológico dentro del enfoque, el grupo y lo grupal, el juego y el jugar, el enseñar y el aprender. 4 ejes que pueden leer en los materiales que hacen a la configuración, al diseño de una propuesta. En este marco que les he presentado entran primero y de la mano de las propuestas didácticas creativas el concepto de tramas argumentales. Esto lo pueden leer perfectamente en el capítulo 2 del libro Propuestas didácticas creativas, cómo una propuesta se va armando de la trama argumental ahora
narrativa lúdica y la construcción metodológica que lleva una propuesta de enseñanza o una propuesta de acción, ya sea para el ámbito recreativo. Bien. Sobreviene ahora la pregunta que ¿por qué y para qué apelamos a las narrativas lúdicas? ¿Por qué ahora hacemos un foco muy agudo o muy ajustado en este concepto de narrativas lúdicas, que antes era proyecto lúdico grupal, que después fueron tramas argumentales y ahora nos posicionamos en el concepto de narrativas lúdicas, ¿no? Porque el contar historias, relatos, historias, es una manera de dar orden y sentido a distintos aspectos de la realidad. Y este es un momento coyuntural muy controvertido con toda la tecnología, con todas las formas de esta narrativa tecnológica que tiene que ver con las historias, las publicaciones, donde todo parece suelto y aislado, ¿no? Y en esa forma de lo suelto y lo aislado y entre comillas, el sinsentido o el sentido fugaz, inmediato y que desaparece, se va construyendo o se va acentuando el devenir de un tipo de humanidad que es el que nos caracteriza, frente a lo cual desde el ámbito educativo, la Red Lúdica Rosario y en mi propio nombre, ofrecemos una posibilidad de trabajo alternativo que haga que los seres humanos con los que trabajamos, no ser tan pretenciosos, que los seres humanos con los que trabajamos podamos seguir teniendo una formación que nos ayude a construir, a dar orden y sentido a esta realidad que nos acontece. En el caso de la escolaridad, el caso de la enseñanza dentro de la educación formal y también en el caso del ámbito de la educación no formal, el ofrecer actividades sueltas que se manejen fuera del ámbito de lo lúdico, que tengan que ver con el hacer ejercitaciones, no van construyendo una historia, son acciones que voy haciendo en una instrucción para ir aprendiendo. ¿Qué pasaría? Nos preguntamos nosotros, nos venimos preguntando desde la construcción de este enfoque, ¿qué pasaría si a esas acciones sueltas las podemos incluir dentro de un contexto mayor, en otra dimensión también, en una dimensión transicional de la cual voy a hablar más adelante, en la cual podamos hacer que eso que está dispuesto para el aprendizaje, para el entretenimiento en una animación de eventos, para la construcción de algo o también para el entretenimiento en el ámbito de la recreación, puede estar incluido dentro de una esfera más grande, dentro de una historia que nos dé sentido. De esa manera, nos preguntamos ya no solo por el por qué. ¿Por qué? Porque contar historias nos humaniza. Nos humaniza en términos de esta humanidad que todavía rescatamos y que todavía no está del todo convertida en un avatar tecnológico. Está casi. Entonces, ¿por qué? Por eso. ¿Y para qué? Porque nos resulta una estrategia poderosa. Las narrativas lúdicas constituyen una estrategia poderosa. Las pongo en plural porque podemos usar distintos tipos de narrativas lúdicas que ya vamos a ir viendo. ¿Por qué una estrategia poderosa o memorable de esas que impactan? Primero y fundamental, porque promueven la sensibilización de los participantes, la identificación y proyección de quienes participan de esa propuesta con los personajes a quienes les acontecen los sucesos, los conflictos de esa narrativa lúdica. ¿Sí? O sea,
buscamos que entre la narrativa lúdica y los participantes puede establecerse un canal de sensibilización, identificación y proyección con aquello que les pasa. En este sentido, al identificarse y proyectarse, esto les genera interés y hace que tomen partido, que participen. Quiere decir entonces que las narrativas lúdicas provocan la inmersión, que ya vamos a ver lo que es, constituyen experiencias. ¿Por qué? Porque tienen que ver con algo que les pasa a los participantes y en ese sentido, en esto que le pasa, dejan huella. Al dejar huellas es un lugar, una experiencia vivida que permite que otras vivencias que se tienen enganchen por ese canal y me permitan seguir construyéndome. La idea de proyectos grupales en relación al juego que yo misma viví en la recreación fue una experiencia, fue del orden de la inmersión, una serie de actividades, porque duraron muchos años en mí, que me generaron experiencias, que me generaron un canal por el donde determinadas cuestiones, como mi ser profesional dentro del ámbito de la educación formal, pudo encontrar una huella por donde circular. Y entonces construir en la categoría de proyecto lúdico grupal, a partir de ahí la de tramas o dispositivos lúdicos pedagógicos, tramas argumentales y voy llegando a las narrativas lúdicas. ¿Y eso por qué? Porque hay una experiencia inmersiva que se inscribe en mí y hace que yo tenga huellas por donde circular. Bien, ¿qué les hace interesantes dentro del ámbito de la educación formal y no formal a las narrativas lúdicas? Por la manera de contar, crear, recrear o transformar historias, lo que posibilita es que van transformando la manera de pensar. ¿Y de qué a qué las transforma? Las transforma desde la simplicidad reproductiva con la que antaño, pero que continúa, fuimos educados en una educación clásica, tradicional, de hacer actividades sueltas, sin ninguna lógica entre sí, meras ejercitaciones, cuadernillos de actividades, desde una manera simple y reproductiva de más de lo mismo a una manera compleja y creativa. ¿Compleja por qué? Porque van a ver ustedes que las narrativas lúdicas trabajan con distintos tipos de posibilidades y se abren a otras posibilidades que se relacionan entre sí, que establecen relaciones, produciendo algo distinto, una creación nueva. Bueno, finalmente me queda decir algo que vengo anticipando, que las narrativas lúdicas tienen un ámbito de aplicación y grupos etarios muy diversos. Lo pueden leer ustedes y para los que lo escuchan y no leen, acá dice que se puede aplicar en el ámbito de la educación no formal, formal, en los talleres, en recreación, en animación de eventos, en otras propuestas y con todas las edades, con todas las edades. A medida que vayamos avanzando en el taller voy a ir poniendo ejemplos y voy a tratar de tener en cuenta ejemplos para los distintos ámbitos y las distintas franjas etarias. Señoras y señores, señoritas y señoritos, les doy la bienvenida a este curso taller Narrativas Lúdicas que organizan la enseñanza, la actividad recreativa, la animación de eventos y otras propuestas grupales. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden que tienen la posibilidad de escribir debajo de este video en los comentarios y que tienen material y actividades de anclaje. Muchas gracias.